Ok, entonces ahorita pasamos a la halajot de Tefilín, que tiene una serie de capítulos. Déjame ir para atrás. Los capítulos desde el 25 al 45, 20 capítulos, y el primero de ellos tiene 42 halajot. Entonces, we'll be here for a while. Ok. Din Tefilín Bifratut. No, pero para saber de lo que vamos a estar hablando por los próximos meses, vamos a estar hablando de Tefilín. Ok. Nos malacostumbramos a que los últimos capítulos de Tzitzit eran todos corticos. Ok. Din Tefilín Bifratut. Las leyes de los Tefilín en detalle. I guess there's a lot of stuff here que habla de Tefilín y no tiene un título así tan específico. Ok. Aleph. Ve'achar shelabash talit metzuyetzet, luego de que te pusiste el talit con tzitzit, yaniach tefilin miyad, debes ponerte de una vez los tefilin, que de sheyiyu alab bishat kriyat shema utfilah, para que los tengas puestos mientras haces la shema y la amidá. Shekola kore kriyat shema velo tefilin, porque el que lee la shema sin tefilin, keilu me'id edut sheker al atzmo, es como que estás haciendo un falso testimonio sobre ti mismo, porque estás hablando en la Shema de que tienes que ponerte tefilín en el brazo y en la cabeza. Lo dices dos veces, en el primer párrafo, el segundo párrafo. Y si es el momento de ponérselo y no lo tienes puesto, entonces, what are you doing? Estás como falso testimonio. Como decirle a tus hijos, tienes que hacer esto, no puedes hacer esto, y tú estás haciendo lo mismo al mismo tiempo. Ni siquiera que lo hiciste después, al mismo tiempo que estás diciendo, hay que hacer esto, tú no lo haces. Entonces, what are you doing? Shehu Omer, porque como decimos, Ukshartam Leot, Vehulu, Ukshartam Leot Ayadeja, Vielot Tafot Bereneja, estamos diciendo en los párrafos que hay que ponerse los tefilín, no me callé y no lo estás cumpliendo. Entonces, como venimos directo hablando del talit, o sea, te pones el talit y, again, no sé, aquí makes a point de decir inmediatamente, tienes que ponerte el otro, el tefilín. No sé si lo dice inmediatamente como para que no vaya a ser que luego no te los pongas y hagas la Shema sin tefilín, o si hay algún punto de que en verdad tiene que ser inmediatamente. Lo digo yo mismo porque yo a veces, como me cuadra cuando llego a la sinagoga, que termino, me pongo el talit y luego empieza el Kadish, entonces me espero y me pongo los tefilín después, entonces no es inmediato. It might be a minute later or a few minutes later, pero we'll see si dice algo más. Ok, bet. Hamanichin hatalit vekis hatefilin letoch kis echad. El que pone el talit y la bolsita de tefilín dentro de otra bolsa más grande, como es súper normal hoy en día, que tienes tu bolsa de talit y adentro de la bolsa de talit está o las bolsitas chiquitas de los tefilín. Y Zaharu lejatjila, tiene que tener cuidado que la forma ideal de hacer esto, shelo yanihu kisa tefilin le mala minatalit, que no pongas por encima del talit el tefilín. Que de shelo yifgabe a tefilin kodem shifgabe a talit, para que cuando abras la bolsa no te encuentres primero con el tefilín y dices, no, tefilín, déjame un momentico que primero me voy a poner el talit. Como que no queremos ser ofensivos con la mitzvah de tefilín y quitarla del medio. Entonces, para asegurarnos de no hacer eso, en la bolsa en donde está el talit y el tefilín, el talit tiene que estar encima. Tiene que ser lo primero que encuentras cuando abres. Let's read it inside. Porque si te encuentras primero el tefilín, v'yitzarech lehavir a la mitzvah, tienes como que pasar de largo y decir, no, déjame hacer un bypassear esta mitzvah y voy a hacer la otra primero. Y no, it's not nice. Porque para poderte poner el tzitzit antes de los tefilín, como es lo correcto de hacer. Como que llegues a la casa y está tu hijo esperando para saludarte y no, ya va, déjame saludar primero al otro hijo. No, pero ¿por qué me pasas por al lado y no me saludas a mí primero si yo estoy de primero? ¿No? Pero en este caso hay un razonamiento de por qué primero va el talit, y entonces lo ideal es que te prepares de antemano para que todo esté colocado en su lugar y no pase esto. Ok. Sharea mitzvah tzitzit hi tedirah shenoheget ben bechol ben Shabbat beyom tov betefilin ben hakonogim ben Shabbat beyom tov betadir kodem shelo tadir. La razón que siempre se pone primero el talit es porque la mitzvah de talit es lo que se considera tadir, se hace siempre. Y la mitzvah de tefilín no se hace siempre. ¿En qué sentido? De que la mitzvah de talit se hace inclusive en Shabbat y en Yom Tov, y tefilín no. Entonces la mitzvah de talit, que es más común,
se le da prioridad a lo más común frente a lo menos común. Y entonces, primero el talit, luego el tefilín, y para eso tienes que ordenarlos de la forma correcta. Ok, ¿qué pasa si no tuviste cuidado? Gimel, Beimlonis Harbaze, no tuviste cuidado. Venías quis tefilín le mala mina talit y pusiste el tefilín encima del talit y luego cerraste y llegaste al día siguiente, abriste y lo primero que ves es el tefilín. Dice, Afal pigen y tates tejilá bea talit, kodem sheyaniach tefilín. De todas formas, en este caso, igual vas a poner primero el talit, vas a dejar de lado el tefilín que está de primero y te vas a poner el talit. Y no se considera tanto como una forma de irrespetar a la mitzvah o pasarla de largo, porque al menos el tefilín sigue en su propia bolsita, ¿no? Como está en su propia bolsita, no es que te encontraste el tefilín, te encontraste la bolsita de tefilín. Pero si los tefilín están desnudos, por decir así, están fuera de la bolsita, encima del talit, o sea, literalmente tienes el tefilín en la mano, ya ahí es otra cosa. Asur le abrir la mitzvah shenizdam nu leyado. No puedes ahora decir, no te voy a hacer ahora tefilín, te pongo de lado. Está prohibido dejar de lado. La caja no creo que cuenta, no. La caja no cuenta. Entonces ahí sí tienes que ponerte el tefilín primero. O lo mismo, maybe lo va a hablar después. ¿Qué pasa si abrí la bolsa, el tefilín está en su bolsita? Pero como lo vi de primero, abrí la bolsa y saqué el tefilín. Dice, ¡ay! Te lo tienes que poner. No voy contigo, déjame agarrar el talit primero. No, te lo tienes que poner. Te lo tienes que poner. El tefilín como debe ser. Ok, Dalet. Y lo mismo, si tienes el tefilín en la mano, pero todavía no tienes el talit en la mano, en sarich le amtina la talit que le actimó la anajat tefilín. No puedes, cuando dice en la mano dice que lo tienes disponible. Si tienes el tefilín disponible, pero todavía no tienes un talit disponible, no tienes que esperar hasta tener el talit disponible para ponértelo antes del tefilín. El ayaniach tefilín miyadu que se había los talit y etatefo, sino que te ponen los tefilín cuando te llegue el talit, cuando te presten el talit, cuando lo encuentres, te lo pones. Porque no tenemos que hacer esperar a la mitzvah. Ya la tienes ahí, vaya y hazla, ponte los tefilín de una vez. Veaf afalpi sheyesh lo mar sheyaseh achar kach hamitzvah yoter min hamuvchar mitzvah b'shatah haviva. O sea, aun y cuando hacer la mitzvah en el orden correcto, en el orden ideal, es como preferible, pero es preferible hacer una mitzvah antes que dejarla para después y hacerla en orden. Entonces prefiero hacerla en forma desordenada, pero más temprano, que hacerla de forma ordenada, pero más tarde. ¿Sí? Aquí. ¿Qué dice las 9? Ok, bueno, traer un ejemplo de los sacrificios. Ok, bueno, no quiero enredarnos con eso. Ok, hey. Veyesh Ombrim, hay quienes dicen, hay algunas opiniones que dicen que los tefilín vienen antes del talit, que hay que ponérselo primero. ¿Por qué? Porque los tefilín tienen más santidad. Vekibul ol malchut shamaim, y aparte involucran la aceptación del yugo de Hashem. Sí. Al final, o sea, el talit, si te cae al piso el talit, no tienes que estar dándole besitos. Si se te cae el tefilín al piso, tienes hasta que ayunar o darse de acá, porque tiene un pergamino. Ya. Correcto. O sea, exacto. El talit no tiene que usar, literalmente. El tefilín sí, porque tiene un pergamino con el nombre de Hashem adentro. Eso tiene que usar. Entonces, esta opinión, que no es la que seguimos, pero ya vamos a ver cómo el Alter Rebbe lo resuelve, dice que deberíamos poner los tefilín antes del talit. Entonces,
como dice el Alter Rebbe Vav en las 6, que quiere cumplir todas las opiniones, ¿cómo hago? Yilvosh talit katan bebeito, kodem alijato levet knesset. Te pones el talit katan, el talit que va debajo de la ropa, antes de ir a la sinagoga. Veachar kach yaniach atfilim miyad, gam ken bebeito, kodem alijato levet knesset. Y luego te pones los tefilín de una vez en tu casa, antes de ir a la sinagoga. Veaz yelech levet knesset labush betzitzit umuchtar betfilim kemawar atam bezohar. Y luego te vas a la sinagoga vestido con el tzitzit, con el talit katan, y coronado con los tefilim, como lo explica el Zohar, que es esa frase del Zohar. A ver. Que el Zohar, hay una cita del Zohar que dice que uno no debería salir de su casa sin tzitzit y tefilim. No es lo que hacemos, pero ya que vas a hacer esto, puedes aprovechar y cumples esta idea del Zohar. Besham bebet knesset yitatef betalit gadol. Y en la sinagoga te pones el talit gadol. Y aunque tengas disponible, incluso lo tengas en la mano, el talit gadol, cuando estás en la casa, antes de ponerte los tefilim, en sarich leitatef bo bebeito, no tienes que ponerte el talit gadol en la casa, venu que ma'avir al mitzvah shenizdam leyado, que van shen bedato que la lavshokan, y no se considera como que estás dejando pasar una mitzvah porque no tienes la intención de ponértelo en la casa. O sea, si quieres cumplir con todas las opiniones, podrías hacer esta forma un poco más rebuscada. Me pongo el talit katán, me pongo los tefilín en la casa, me voy para la sinagoga y allá me pongo el talit gadol. Nunca lo he visto. Nunca he visto a nadie llegar desde la casa con los tefilín puestos. Sí, hay gente que tiene la costumbre de ponerse el tefilín fuera de la sinagoga, en un cuartico afuera. Hay gente que sí, hay gente que no, pero bueno. Zain, pero ¿qué es lo que la costumbre de la gente que hace? Dice, litatef az betalit gadol bebeitoko de manajat atfilin. La gente en verdad se pone también el talit gadol en la casa antes de los tefilín, no solo el talit katán, sino el talit gadol. Veajarkas meniat tefilin bejolech levet knesset, y luego se pone los tefilín y va a la sinagoga. No sé la costumbre del mundo, pero okay, aquí dice que el Rebbe tenía la costumbre de llegaba a la sinagoga y ya tenía puesto el talit y el tefilín, pero que la práctica de Chabad en general es se pone el talit y el tefilín en la sinagoga. Sí hay mucha gente que no se lo pone en la casa, pero se lo pone afuera. O sea, tú ves que hacen un esfuerzo de se lo ponen en algún lugar afuera y entran con el talit y el tefilín puestos a la sinagoga. ובמקומות שנוכרים מצויים ברחוב אין מתעטפים בטלית גדול עד בואו לחצר בית הכנסת. En lugares en donde hay muchas personas no judías en las calles, no se pone el talit gadol antes de llegar a la sinagoga. No explica por qué, pero bueno. Me puede estar relacionado con el tema de peligro en otras épocas, donde era peligroso mostrarse de esta forma en la calle. En esta época sí está cambiando un poco, lamentablemente. Ok, Het 8. De Af al Pi, Shemidina de Gemara, Mutar lelech bitfilim megulim bebemotat petunafot, aun y cuando, en base a la ley talmúdica de la Gemara, basado en el Talmud en Berajot, está permitido tener los tefilín puestos y visibles cuando caminas en la calle cerca de lugares que están sucios. Literalmente dice que contienen excremento o que están en una basura o algo sucio. Afilo yesham tinuf lehedye, aun y cuando hay sucio que se ve obviamente visible. Mikol makom y yodea bevada y shelech derech hamevot ametunafot lo yaniech telim ad bo lechatzer bet hakneset. Si sabes que vas a pasar por lugares sucios o que tienen sucio, mal olor, no deberías ponerte los tefilim hasta llegar a la sinagoga. Igual la nota 16 decía que si lo haces puedes cubrir el talit, porque el tefilín del brazo lo puedes cubrir con la chaqueta y el de la cabeza te puedes poner el sombrero encima, asumiendo que tienes algún tipo de sombrero. Y entonces, y en la sinagoga te pones los tefilín antes de entrar al cuarto literal donde se reza, y así cumples las palabras del Zohar de ponerte los tefilín antes de entrar a la sinagoga. Y hay mucha gente que sí se los pone en la casa, pero los tapan de alguna forma, como dijimos, cuando pasan por lugares sucios, y esto es una buena práctica, dice el Alter Rebbe.
Sí, a diario lo veo. Correcto. Si quieres cumplir la costumbre, lo puedes hacer de esta forma y no tienes que estar caminando en la calle de esa forma. Pero bien, la costumbre de Chabad se pone en la sinagoga. También lo puedes poner afuera, no pasa nada. Aun y cuando el Rebbe no lo hacía, pero también el Rebbe no, típicamente no veías en público que él se ponga los tefilim, lo hacía en su cuarto en privado. Ok.